fue lo que me gustó. Las estimaciones, doctor. No, es que se te estoy diciendo. Lo hace un doctor en economía. Y con él vamos a hablar en el rumbo de la mañana. Mi profesor de economía matemática de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Doctor en economía por la Universidad de Barcelona. Economista prestigiosísimo y más que conocido de la República Dominicana, el doctor Jaime Aristia Escuder, está en el día de hoy en el rumbo de la mañana y vamos a recibirlo con un aplauso. Gracias. Profesor, gracias. Muchísimas gracias. Y usted además estudiante, hijo de un gran amigo mío. Sí, Así es. Y compartimos muchos escenarios. Así es. Sí. Para mí un honor, de verdad que sí. Y me gustaría empezar esta conversación con el punto que, antes de pasar al aire, hablaba nuestro hermano Julio Alberto Martínez de su más reciente artículo, en donde dice que lo fiscal no es suficiente. Evidentemente, entre la política fiscal y la política monetaria debe darse una sinergia para generar escenarios virtuosos en donde se apoyen mutuamente. Y usted da unos datos, estamos hablando inclusive del multiplicador en torno a la inversión en capital, y usted da hasta una serie histórica que me gustaría que nos recordara y nos explicara, doctor, qué es lo que ha pasado en los últimos años, que hemos visto desde la inversión que se hacía en tiempos de Trujillo, acorde a ese mismo artículo, a cómo se ha reducido paulatinamente en los gobiernos sucesivos hasta llegar al nivel de inversión en capital más bajo en la historia democrática de la República Dominicana. ¿Por qué se ha dado esto y cuáles pudieran ser las consecuencias de este accionar? Bien, en primer lugar, gracias por la invitación. Grandes amigos están aquí, un verdadero placer. Con relación al tema de la inversión pública, se ha demostrado empíricamente y teóricamente que la inversión pública es clave para el crecimiento de la economía, lo que significa la creación de masa salarial y de beneficio para las empresas, que es como se define el Producto Bruto Interno. Si tú tienes un crecimiento, eso significa que tienen mejores salarios, eso significa que tienen mayores beneficios de la empresa. Y en ese sentido, la inversión pública tiende a expandir la capacidad que tiene a su vez la inversión privada de realizarse y aportar a lo que es el crecimiento de la economía. Por eso es tan importante y se estima su multiplicador. El multiplicador es por cada peso que tú realizas de inversión pública, cuánto tú estarías produciendo, por ejemplo, de Producto Interno Bruto o, por ejemplo, de inversión privada. Y lo que se ha estimado para un conjunto de países es que se encuentra en términos de 1.6 para el Producto Interno Bruto y de 2.5 para la inversión privada. Lo que significa que, por ejemplo, cuando tú llevas a cabo un proceso de construcción de infraestructura, como es el caso de una autopista, como es el caso de un puerto, de un aeropuerto, de escuelas, de hospitales, de un sistema eléctrico, generación, distribución, pues expande eso la inversión privada. Genera empleo, genera bienestar, genera desarrollo económico. En ese ejercicio didáctico que usted ha hecho de manera brillante, para que quede claro, el multiplicador en lo que se ha calculado funciona de la siguiente manera. Por cada peso que invierte el Estado, se genera entonces una multiplicación en torno a la inversión privada de 2.6 pesos. 2.5. 2.5. Y de 1.6 del Producto Interno Bruto. Correcto. Eso es maravilloso. Entonces, aquí retomo la pregunta, doctor. Ante esto que usted está explicando, ¿por qué hemos visto que se viene reduciendo significativamente, gobierno tras gobierno, la inversión de capital del Estado Dominicano? Bien, comenzamos con el general Trujillo, tenía un nivel de inversión de alrededor de 8.5% del Producto Interno Bruto, tenía obviamente un nivel de recaudaciones, de ingresos tributarios y de ingresos para el gobierno de alrededor de 22-23 puntos del PIB. Ahora mismo lo que tenemos es 14% del Producto Interno Bruto, es decir, que el general Trujillo tenía una mayor recaudación que lo que tenemos hoy día. Luego viene el doctor Balaguer. El doctor Balaguer tenía entre 6 y 6.5% de inversión de capital. De inversión de capital. Hubo momentos en que la tuvo en 7%, eso es el 50% de su nivel de recaudaciones. Posteriormente ya vimos don Antonio, Jorge Blanco, situaciones de crisis, principalmente el gobierno de Jorge Blanco. Ahí bajó a un nivel de 3%. Luego Leonel Fernández lo tuvo alrededor de 4.5%. Hipólito Mejía, a pesar de la crisis, lo estableció en un nivel de 5%. Hipólito Mejía, posteriormente ya, entonces lo que hemos visto es un descenso y se ha colocado en promedio de 2.5%. Pero lo grave es la perspectiva. La perspectiva es de que continúe bajando y se sitúe entre 2.2 y 2%. Lo que significa un detente a la capacidad de crecimiento de la economía. Recuérdate que en los últimos 30 años la economía ha crecido
en un promedio de 5%. Ese ha sido el potencial, el más alto de toda la región. Pero con una situación como la que se está viendo de inversión pública ralentizada, pues eso va a tender a disminuir el ritmo de crecimiento. Y por eso es que entonces el Banco Central tiene que salir continuamente desde el año 2020 a amortiguar el efecto negativo que está teniendo la reducción de la inversión pública. Doctor, yo quiero tomarlo ahí mismo porque en el día de ayer yo le hice una pregunta al presidente sobre la inversión pública, la hice inspirado en su artículo, porque yo quería saber la razón de por qué ha tenido una tendencia decreciente la inversión pública en este gobierno. Entonces yo quiero que usted escuche la respuesta del presidente para que usted entonces nos amplíe esta perspectiva que me parece relevante. Adelante, señor director. De la inversión de capital, estamos igual que los 4 años previos a nuestra toma al 2020. Obviamente, lo ideal sería aquí tener una inversión de un 3.5% del PIB de inversión pública. Cuando sumamos las diferentes inversiones del sector público, estamos por encima de las estadísticas que te da de un 2.7. Claro, es un 2.7 de un PIB, de un crecimiento especial que ha habido en los últimos años. En términos absolutos, es mucho más aún descontando la inflación. Pero sí debemos quizá trabajar para aumentar las inversiones públicas, especialmente en áreas de acueductos, viales y transporte masivo. Bueno, señores, muchas gracias. Sí. Bueno, profesor, ahí escuchamos al presidente Abinader, que es economista también, y nos habla de un tema especial. Como compañero. ¿Verdad? Entonces, nos gusta. Gran amigo. Gran amigo. No, estamos. Sí. Ahora, Muy inteligente. Dijo eso y salió huyendo. Miren, yo creo esto tiene una gran importancia para la economía dominicana. Yo creo que él ahí reconoce que es necesario incrementar la inversión pública. Para eso hay que tomar en cuenta lo siguiente: el gobierno ha enfrentado una situación crítica, primero por el tema de los subsidios del sector eléctrico, 1.3% del Producto Interno Bruto, que se pudiera perfectamente estar utilizando para inversión pública. Entonces, en vez de tú tener 2.2, tuviera 3.5%, que es lo que él dice. Entonces, ahí hay un punto que hay que tomar en cuenta. El otro punto es el subsidio a los combustibles, que en los últimos, tú eres un experto en ese tema, que en los últimos 4 años se han ido 80.000 millones de pesos en subsidio a combustible, que también se pudo haber utilizado para inversión pública. Además, tú tienes lo siguiente, que tú has tenido que aumentar las transferencias en situaciones críticas, como fue la del COVID, que hubo que destinar una cantidad enorme de recursos para que las personas tuvieran dinero en los bolsillos. Y se mantuvo el déficit en un 3% de Producto Interno Bruto, a diferencia de Estados Unidos, que el déficit está en 6.5%, República Dominicana lo mantuvo en 3%, y para mantenerlo en 3%, entonces la variable de holgura fue la reducción de la inversión pública. Si se hubiese aprobado, por ejemplo, una reforma tributaria que hubiese, no lo que se presentó, sino una verdadera reforma tributaria como la que hizo Balaguer, por ejemplo, en el año 1992, en la cual yo participé, pues ahí pudiéramos haber pensado en conseguir 2-3 puntos adicionales del PIB. El presidente Leonel Fernández, cuando le presentamos la reforma tributaria de 1996, en la cual también yo tuve la suerte de participar, ahí que no se le aprobó, pero se modificaron los precios de los combustibles y se generó, al caer los precios de los combustibles a nivel internacional, un ahorro de 2 puntos del PIB, que le permitió entonces al presidente Leonel Fernández pues generar un nivel de inversión pública también importante. Yo creo que lo más importante de lo que ha señalado el presidente Luis Abinader es que, 1, reconoce que hay que seguir aumentando la inversión pública; 2, hay que buscar recursos para eso; 3, hay que hacerlo, fíjense cómo él señala, en el sistema de transporte masivo. Yo creo que eso es algo sumamente significativo para la sociedad dominicana, porque permite una creación de valor agregado adicional. Jaime, partiendo de lo que acabas de decir, tú acabas de escribir el panorama, ¿no?, de los últimos años.
¿Qué estrategia le recomendarías tú al gobierno y al presidente a partir de eso que has dicho? Y dentro de esa estrategia, obviamente que se necesitan recursos. ¿Cuál desde tu punto de vista debe ser el proyecto de reforma tributaria que necesita el país en este momento? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de ese proyecto? Mira, tiene que ser un proyecto que te permita a ti aumentar las recaudaciones, pero sin provocar distorsiones en el proceso de asignación de recursos, es decir, que sea lo más neutral posible y además que sea un proyecto pro crecimiento, es decir, que te permita a ti un mayor ritmo de crecimiento de la economía. En ese sentido, tú tienes que revisar el impuesto sobre la renta, la tasa del 27% es muy alta, tú tienes que revisarla, es muy probable que haya que reducirla quizás hasta un 15% para estimular la inversión del sector privado. Entonces, eso es un punto que hay que tomar muy en cuenta. El segundo, si tú vas a modificar la base del ITEVIS, tú tienes que tener un esquema bien montado para devolverle a los segmentos más pobres esos recursos que están pagando en forma de impuestos, de tal manera que sea prácticamente un IVA o ITEVIS personalizado, de tal forma que cada una de las personas pague de acuerdo a lo que son sus posibilidades sin que haya un aumento de la regresividad del sistema impositivo. Los impuestos selectivos al consumo hay que revisarlos porque quizás haya algunas tasas que estén provocando una reducción del nivel de recaudaciones y haya que reducir esas tasas para aumentar la base, aumentar el consumo y aumentar entonces los ingresos. Y así tú puedes, ahí ya tú mencionaste alcohol, hay que hacer una revisión de todas esas tasas y cuando tú haces ese análisis del sistema impositivo, entonces tú te vas a dar cuenta de que puedes aumentar las recaudaciones y al mismo tiempo generar un entorno que te promueva un aumento de la inversión privada. Y eso te da a ti entonces un círculo virtuoso que te permite ampliar simultáneamente la base y las tasas, aunque las tengas más bajas, puedas aumentar las recaudaciones. Partiendo de ese escenario que tú describes y si lo han hecho, ¿qué resultados ha dado? Mira, junto con el doctor Andy Dawarre, nosotros hemos hecho desde 1992 modelos que han ayudado a diferentes gobiernos con diferentes reformas tributarias y le ha generado recaudaciones significativas, como es el caso, por ejemplo, del presidente Hipólito Mejía, que fue una de las reformas que nosotros participamos en el año 2000, que se le hizo un modelo y él iba punto por punto seleccionando hasta a nivel de qué productos iban o no iban, por ejemplo, en la canasta para ser grabados con el ITEVIS. Y también qué impacto tenía, por ejemplo, sobre la inversión, la modificación de impuestos sobre la renta. Y nosotros recomendamos, por ejemplo, cuando se hizo la reforma de Leonel Fernández en 1996, reducciones hasta un 10% de la tasa de impuestos sobre la renta. Imagínense lo que significa que tú te sientas que tú no estás trabajando simplemente para pagar impuestos. O sea, que de cada 100 se te va ahí casi un 30% de tus recursos, porque es 27 más. Cuando tú distribuyes, en caso de que sea una empresa, es el 10% del 70% que queda, o sea que te sube a 34%. La tasa efectiva de impuestos sobre la renta es muy alta. Incluso Estados Unidos tiene tasas menores que eso. Entonces yo creo que aquí lo ideal es utilizar esquemas impositivos que te permitan a ti un mayor ritmo de crecimiento de la economía con menores tasas. Jaime, en mi caso particular, siempre he enfocado o observado que hay una correlación en República Dominicana entre la inversión pública y las tasas de crecimiento. No una correlación en el corto plazo, sino como que siempre ha estado vinculado una alta vocación de inversión pública de parte del Estado y un crecimiento, vamos a decir, el crecimiento potencial de la República Dominicana es alrededor del 5%. Correcto. Es una tasa de crecimiento alta para cualquier país. Pero esa es la tasa de crecimiento normal en el caso de la República Dominicana. Si República Dominicana crece por debajo del 5, la gente siente que las cosas no van bien. A partir de la entrada de esta administración, como tú bien señalas, ese coeficiente como que cambia, o sea, el de inversión. Pero cambia quizás no solo por lo de la pandemia, sino por una decisión que se tomó al principio de la administración. Se rompió el SIUBEN y se duplicó la cantidad de hogares beneficiarios de los programas sociales, sobre todo las transferencias directas que se hacen a través de Supérate, ¿verdad? Se universalizó el seguro familiar de salud, pero a través del subsidiado, del régimen subsidiado,
Y además se aumentaron los salarios de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y ya teníamos un gasto importante de salario y nómina a través de educación. Entonces, ¿cómo ese cóctel de gastos combinados pueden ser, vamos a decir, gestionados? O sea, eso no está sobrecargando las finanzas del Estado y es lo que está constriñendo al Estado en su vocación o en su capacidad de invertir en bienes de capital. Excelente. Mira, el punto es el siguiente, Rafi. Cuando tú llegas al gobierno, que tú dices, mira, yo quiero aumentar la progresividad de la parte fiscal de gasto público. Acuérdate que la parte fiscal se descompone en la parte tributaria, la parte de gasto público, y tú puedes afectar el grado de progresividad de tu intervención pública a través de una de las dos vías, en este caso el gasto público. Todo eso que tú has mencionado mejora la progresividad, porque va a los segmentos. Esto fuera de la discusión de si podemos mejorar todavía más la focalización, todo esto para que le llegue realmente a los más pobres, todo eso lo dejamos ahí de lado. Asumiendo que eso se está cumpliendo, este aumento de los gastos corrientes vinculados con transferencias a segmentos más pobres del país, pues mejora la progresividad del sistema de gasto público, lo cual hizo bien el gobierno. Ahora, el gobierno tenía un supuesto detrás, y es que iba a generar un aumento de las recaudaciones con reformas. Fíjate que el presidente intentó desde el inicio una reforma tributaria y lo ha hecho en 3 ocasiones, lo ha intentado y no ha podido pasar. Yo hubiese inmediatamente sustituido al Ministerio de Hacienda. O sea, busco un equipo que me haga una reforma. Porque si veo que está fracasando y uno de mis objetivos y necesidad es de mejorar las recaudaciones, pues lo sustituyo, lo mando a otro cargo y busco a alguien que me pueda hacer esa reforma. ¿Cuánto tú necesitabas en ese momento que tú estabas aumentando? Tú necesitabas 3 puntos del PIB. 3 puntos del PIB te hubiese dado la holgura suficiente para tú, al mismo tiempo que tú estás aumentando la progresividad del gasto público, pues podía tener los recursos para aumentar el nivel de inversión pública. Entonces, ese fue el punto que fracasó en lo que es la estrategia del gobierno, la capacidad de poder ejecutar una reforma que pasara de 14 a 17 las recaudaciones gubernamentales. Es decir, Jaime, en términos estratégicos, el gobierno debió acompañar una cosa de la otra. Es decir, no irse adelante aumentando la progresividad del gasto, sino que hacerlo como parte de una reforma integral. No, lo intentó, pero acuérdate fue que lo intentó primero y le estaba haciendo difícil por el COVID, lo echó hacia atrás. Luego lo intentó en 2 ocasiones, la última fue un fracaso total. Entonces, fíjate que el gobierno lo intentó, pero la sociedad no le compró esa reforma en particular. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer una mejor reforma tributaria. Y eso yo creo que es importantísimo porque si no se hace ahora, tú verás, y lo pueden apuntar ustedes, el próximo gobierno, la primera ley que va a presentar, oigan bien, el gobierno en el año 2028, en agosto, va el presidente o presidenta, porque hay que ponerlo bien claro. Cuidado. O sea, pero pero espera. Hay opciones. Equidad de género. Hay opciones. Es un académico. Mira cómo plantea, ¿verdad? Porque pánico, eso es como lo del género y el asunto que hay que decir presidente. Sí, Sí, exactamente. Entonces, si tú vienes con ese nuevo mandatario, pues tú te vas a dar cuenta de que... ¿Un presidente o una presidenta? No, presidente. La primera ley, Jaime. Entonces, la primera ley va a ser una reforma tributaria. Si no se hace antes de finalizar el gobierno. Don Jaime, querido amigo, bienvenido. Justamente le estaba escribiendo unos días atrás. Yo sabía que alguien me iba a tener que decir el don. Ahí me faltó. No, Jaime, bienvenido, adelante. querido amigo. Exacto. Yo le traje una pregunta. Considerando la alta dependencia de la economía dominicana respecto a los Estados Unidos, ¿qué políticas para diversificar los mercados y reducir la vulnerabilidad ante las fluctuaciones económicas externas recomienda? Mira, excelente pregunta. República Dominicana tiene una estrecha dependencia de los Estados Unidos. Por cada punto que crece Estados Unidos, República Dominicana crece en 2 puntos. Si los Estados Unidos entran en una situación de recesión, como hasta hace unas semanas había un 60% de probabilidad, ahora ha bajado a 35% debido al acuerdo con China, pero no se sabe lo que puede suceder ahí. Lo que sí es que Estados Unidos ha experimentado una reducción de lo que es el ritmo esperado de crecimiento. El primer trimestre fue solamente 0.3% negativo
esa variación. Y lo que el Fondo Monetario Internacional prevé es un crecimiento de 1.8%. Esa situación va a significar un menor nivel de remesas, eso significa, ritmo de crecimiento de remesas, eso significa también una menor tasa de crecimiento de las exportaciones dominicanas, de ingresos por turismo. Y ten en cuenta lo siguiente, el 83% de todas las remesas de la República Dominicana vienen de los Estados Unidos. El 60% de las exportaciones generales del país van hacia Estados Unidos. Si es zona franca, entre 90 y 95%. De lo que es el turismo, alrededor del 40% viene a los Estados Unidos. Es decir, que si hay una crisis en los Estados Unidos, República Dominicana inmediatamente cae en crisis. ¿Qué se puede hacer por parte de República Dominicana para diversificar? Recuérdate, es tratar de buscar turistas europeos, buscar turistas de América Latina, pero si hay una situación como la que se prevé de reducción de ritmo de crecimiento a nivel global debido a los Estados Unidos, por ejemplo, hoy Olivier Blanchard, que es un economista brillante, profesor del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es uno de los grandes héroes de todo aquel que estudia economía, pues Olivier Blanchard dice, mira, la economía a nivel mundial va a reducir su ritmo de crecimiento por esta política arancelaria errática de Donald Trump en medio punto porcentual en este año y de 0.3 puntos porcentuales el año que viene. Eso es 0.8 de un PIB de 100.000. Dice, de 100 trillones, él dice, mira, esto significa 800.000 millones de dólares de destrucción de riqueza solamente por la decisión de un hombre. Entonces hay que tener muy en cuenta esta situación que puede generar una crisis en la República Dominicana, hay que estar preparado para ello. República Dominicana ha mantenido la estabilidad macroeconómica, eso es un aspecto muy positivo, tiene un Banco Central que es muy creíble, muy confiable, y eso ayuda a que los mercados de capitales vean bien a República Dominicana. Lo que hay que corregir algunos puntos para evitar lo que es comportamiento errático que se ha visto, o zigzagueante que se ha visto en los últimos años en cuanto a política monetaria, por esa misma situación de la política de inversión pública. Al reducir la inversión pública, la política monetaria ha tenido que estar como si fuera un switch, on, off, on, off, off. Se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Y eso genera volatilidad. Una volatilidad que se ha manifestado, por ejemplo, en esa volatilidad cambiaria, que sube de repente, baja de repente y no te permite a ti tener la tranquilidad que desde el año 2005 hasta el año 2020 tuvo la tasa de cambio, que lo que se depreciaba mensualmente era entre 12 y 15 centavos de peso. Y ahora de repente tú tienes un mes que se te puede depreciar 2 pesos y de repente se te aprecia también 3 pesos. Entonces tú dices, bueno, aquí, ¿cómo es que voy a manejar esta situación? Eso hay que tratar de eliminarlo y recuperar otra vez, que es la estabilidad en términos de los movimientos cambiarios. Jaime, bienvenido aquí a este programa. La verdad que gracias. Muy contento de que nos visites. Mira, hay un tema que va atado al tema de la inversión pública y quiero traerlo de la perspectiva de la deuda. Es decir, la República Dominicana ha estado endeudándose últimamente para apoyo presupuestario, básicamente, para pago, también para pago del servicio de la deuda. Y ha dedicado pocos recursos de la deuda a proyectos de inversión. Es decir, se supone que una buena política de endeudamiento implica endeudarte para invertir en proyectos que generen retorno y que permitan amortizar esa deuda y crear crecimiento económico que te impacte en el crecimiento. ¿Cómo tú ves el desempeño de la deuda dominicana y si es sostenible en el mediano plazo estos niveles de endeudamiento que estamos teniendo? Mira, nosotros hemos tenido en los últimos años un nivel de déficit público de 3% del Producto Interno Bruto, a pesar de tener allá adentro 1.3% de déficit del sector eléctrico. Es decir, que se ha logrado mantener estable. Yo creo que ese es el gran mérito de Hacienda. Así como te dije que ha sido poco exitoso en el manejo de la reforma tributaria, ha sido exitoso controlando el déficit público. O sea, sumamente exitoso. Y yo creo que eso hay que hacerle un reconocimiento al Ministerio de Hacienda, que lo ha mantenido en 3. A pesar de ese hoyo incontrolable del sector eléctrico. La variable de holgura, ¿cuál ha sido? La inversión pública. Reduce la inversión pública, pero él mantiene el 3. O sea, si tú lo fijas, es 3% del PIB. Es decir, que tú buscas 3% de endeudamiento todos los años.
Ahora, si tú lo que estás invirtiendo es 2, Ahora, ¿en qué tú gastas esa deuda? Es el tema. Esto es 2.2, eso significa que hay 0.8 que se te está yendo en gasto corriente. O sea, deuda es para gasto corriente. Entonces ahí cae el punto. Tú deberías endeudarte para gasto de capital. Tú deberías endeudar como se hacía antes. Incluso Balaguer ni se endeudaba para gasto de capital, porque Balaguer lo que hacía era reducir el gasto en educación, gasto en salud, gasto en otras cosas, y hacía la mitad del presupuesto iba a inversión pública. Entonces, en este caso, tú tienes toda la razón de que cuando tú te endeudes debe ser para un proyecto, y ese proyecto debe tener una tasa de retorno superior a la tasa de interés de la deuda. Eso nosotros lo incluimos en el proyecto, la primera colocación de bono soberano, la primerita, 2001, septiembre de 2001, en medio de la caída de las torres, la realizamos Andy Dawarri, Hugo Giuliani y yo para el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Hicimos esa colocación y le pusimos en la ley que los proyectos que se fueran a financiar con esos recursos tenían que tener una tasa de retorno superior a la tasa de interés de esa deuda. ¿Para qué? Para asegurar de esa forma la sostenibilidad de la deuda. Entonces ahí caigo en el punto. ¿Es sostenible ahora mismo la deuda pública? Sí, todavía tiene un nivel que se puede decir que es sostenible. Y tú lo ves en los modelos. Los modelos que existen para evaluar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Dominicana te arrojan que efectivamente la deuda es sostenible. Ahora, ¿significa que vamos por buen camino? No. Significa que tenemos que mejorar lo que es el proceso de endeudamiento y el uso de esos recursos para que tengan un aporte cada vez mayor al valor agregado, que es que la tasa de retorno de esa deuda tiene que ser superior a la tasa de interés que tú estás pagando. Esa sería mi respuesta con relación a ese tema. Son las 8:53 de la mañana. Conversamos con el doctor Jaime Aristi Escuder acá en el Rumbo de la Mañana. Y, profesor, todos queremos hacer preguntas. Estamos hasta aquí viendo cómo los turnos y todo esto. El primero. No, pero yo no pregunté, eso fue el presidente. Todo va bien. Él le respondió al presidente. El presidente habló en voz de Julio Alberto. Claro, pero vamos a hacer una última ronda de una pregunta a cada uno de nosotros. Y ahí concluimos. Doctor, a mí me gusta hablar sobre el juicio de la historia. Yo tengo como una fijación con ese tema. Inclusive le decía a Antoliano Peralta en el día de ayer que la historia le da la razón o le quita la razón al accionar de los hombres conforme luego pasa el tiempo, las pasiones calman. Y yo creo, doctor, que a usted la historia le ha dado la razón con el tema Punta Catalina. Claro. Que fue, para los amigos que quizás no lo recuerdan, los más jóvenes, el doctor Jaime Aristi Escuder fue el administrador de la planta Punta Catalina, que en el gobierno pasado se vio sometida a varios cuestionamientos de varias índoles, pero en el caso suyo usted advertía de la necesidad de mantener y ampliar la capacidad de generación. E hizo algunos pronósticos a futuro que se han venido dando. 100%. Entonces, en ese sentido, profesor, ¿cómo ve usted en este momento y a corto plazo el panorama eléctrico dominicano? ¿Y qué se podría hacer para mejorar la situación existente, tanto en producción como en distribución de energía eléctrica? Mira, la central termoeléctrica Punta Catalina es la columna vertebral, es la joya de la corona del sector eléctrico de la República Dominicana, produce el 26% y está en la posición número 1 y número 2 en la lista de méritos. Eso significa que es la más eficiente de todas las plantas de generación. Las únicas que se han instalado en estos últimos años de generación están en la posición 37 y 40, que es la Siva Energy y la Car Power. Son sumamente ineficientes ambas plantas de electricidad que se instalaron, porque ahí también había en ese ministerio, una es barcaza y otras son motores pero pequeños, muy ineficientes, de ciclo simple, que todavía no tiene ciclo combinado. Una cubota. Sí, o sea, no compite con Punta Catalina. Punta Catalina es la columna genera $250 millones de beneficios anualmente, más un ahorro de $300 millones a las empresas distribuidoras de electricidad. Y eso genera un nivel de beneficio para el Estado de más de $500 millones. Por 5 años ya tú tienes más de $2.500 millones. Eso significa que ya se recuperó Punta Catalina. Lo podemos apuntar. Punta Catalina ya recuperó para el Estado los $2.454 millones que se invirtieron. $2.454 millones fue lo que se invirtió en la central termoeléctrica Punta Catalina. Y eso es una tremenda tasa de retorno que le ha generado al Estado. Entonces, ese es un típico caso de inversión que vale la pena, porque la inversión es mucho mayor que la tasa de interés que tú hubiese obtenido cogiendo esos $2.454 millones y depositándolos.
tú lo depositas eso y lo que obtienes, por ejemplo, en el largo plazo hubiese sido, qué sé yo, un bono de 4 o 5% versus ese tremendo retorno que tiene Punta Catalina. Claro, había que administrarla bien. La primera administración que me sucedió a mí fue un desastre, dejó hasta terminar el carbón y eso provocó el colapso de una oferta energética que es sumamente competitiva. Afortunadamente, la nueva administración, con principios empresariales, pues la ha logrado recuperar rápidamente porque es una super planta y ahí está dando sus beneficios y está en la posición número 1 y número 2. O sea que eso es en cuanto a generación. Luego está el tema de Manzanillo. Yo escribí un artículo en el año 2023 donde yo señalaba primero la ruta óptima de generación, cómo debía ser, y recomendaba que se instalara la próxima planta grande de generación que debía estar en 3 años, porque Punta Catalina estaba supliendo la mayor parte, pero cada 4 años el incremento de la demanda te lleva a ti a que tú necesites la mitad de Punta Catalina adicional. Entonces eso significa que tú necesitabas por lo menos una adicional de 400 megas. Entonces, eso que ocurrió, yo le dije que se estableciera en la zona este, porque entre Boca Chica y San Pedro tú tienes un gasoducto y era muy fácil si tú instalabas ahí nueva capacidad a gas natural de instalar en 3 años. Se decidió, el Ministerio de Energía y Minas en ese entonces, se decidió irse al norte, hacerlo desde Greenfield se llama, es decir que no hay nada hecho y es desde todo cero se puede. Exactamente. Y yo dije, mira, y ahí escribí otro artículo diciendo los escollos de ese sistema de generación allá en el norte. Y dije que eso no iba a estar para el año 2024, que en el año 2025 iba a haber problemas, problemas ya sea por apagones o problemas por el hecho de que tú ibas a tener que estar pagando una energía sumamente cara, como es la de Ciba Energy, como la de Carpago, que está, como vuelvo y te repito, en las posiciones 37 y 40 de la lista de méritos. Eso significa unos precios elevadísimos. Son ineficientes. Es sumamente ineficiente. Entonces, ¿por qué? Porque había esos escollos de financiamiento. Y solamente de las 3 que se están instalando, de 400 cada una, solamente hay una, porque es totalmente del sector privado. Este año. Creo que entra en funcionamiento. Yo creo que más hacia final de año. Yo creo que va a ser más hacia final de año. Que tenían programado. Y ciclo simple va a ser el primer ciclo. O sea, que eso es ineficiente también. O sea, no compite con Punta Catalina es la reina. Vamos a ponerlo claro. Yo lo que hubiese hecho. Es de gas, Punta Catalina de carbón. O sea, no, por eso son tecnologías distintas. Y no, el más barato el carbón. No, pero la instalación es 1/3. O sea, oye bien, la instalación de una gas natural es 1/3 del gasto de capital. O sea, 1 mega a carbón es $3 millones. 1 mega es $800,000 a gas natural. ¿Tú entiendes? Entonces, y se instala mucho más rápido. Pero carbón te dura a ti la eternidad. Fíjate, las Itabo están ahí produciendo y está en los 10 primeros lugares están las 2 ¿Y Itabo. los precios del carbón cómo han estado fluctuando? No, han ido bajando. O sea, no es... Con relación al gas natural. Y volvieron el sistema de compra de subasta inversa que yo establecí en Punta Catalina, que lo habían eliminado, que ni lo entendían. ¿Y por qué no lo llamaron, doctor? ¿Y por qué no lo llamaron? Porque pueden llamar, porque uno llama, explíqueme esto aquí. Celso lo vio y dijo, pero esto es. Y ya lo está aplicando. Mire, doctor, quiero tomarlo ahí mismo con Celso. No, es que el autor de ese sistema fue Pepín Corrique. Claro. Pero quiero... Fue que me lo enseñó. Exacto. Ese es el tema con el que Pepín compra en sus empresas. Subasta inversa. Pepín fue que me lo enseñó. O sea, yo lo oí primero en una reunión que tuvimos durante una conversación y yo me quedo ¿Cómo opera la subasta inversa para que los oyentes es muy sencillo, muy sencillo. En primer lugar, tú te aseguras que los competidores tienen aquí producto que es homogéneo. El carbón que te cumple con estos requisitos, porque ustedes saben que eso es una piedra que tiene que tener para humedad, cantidad, humedad, ceniza, o sea, un conjunto de elementos. O sea, la caldera se fabrica para un tipo de carbón. Sí. Punta Catalina tiene la ventaja de que es muy amplio ese tipo de carbón. Pero nosotros lo establecimos. Entonces, ahí ya homogéneo, los 3 competidores. Después, cada uno tiene que presentar su propuesta en sobre cerrado. Se abre, pero abierto y con las cámaras ahí, se le dice, ok, usted quedó en primer lugar, usted quedó en segundo, usted quedó en tercero, pero usted no ha ganado todavía. No, el tercero tiene la oportunidad de hacer una mejor oferta. Públicamente, la hace. Puede tener una mejor oferta. Dice él, sí, yo la puedo hacer y es $1 más barato. Entonces ya tú pasas a primer lugar. Luego viene el segundo y dice, tú puedes mejorar
lo que dijo Rafi. Dice, sí, $2 menos. Entonces, pues, se fue arriba. Entonces después dice, no, pero espérate. Dice Julio, no, pero espérate, eso no es así. Yo la pongo todavía más barato. Y él, como había quedado primero, tiene la última palabra. Si él lo supera, entonces él tiene. ¿Qué ventaja yo tengo con eso? Que los tres van primero a salir con el mínimo precio posible porque quieren quedar primero. Claro. Para tener la última palabra. Pero llegan con un plan B. Óyeme, yo me ahorré en una de las compras $800,000 en 5 minutos. $800,000 comprando el carbón. Entonces, ¿eso se le debe a quién? Díganlo claro. A Pepín Corripio. Así fue. Ese es mi maestro. Mi maestro en microeconomía en Pepín. Tengo dos Dice que hay que cuidar los centavos porque los pesos se cuidan solos. Genio de la obra. Mi primera pregunta, doctor. En el tema eléctrico, o sea, las pérdidas han incrementado en los últimos años. Y yo escuché en voz del ex ministro de Energía y Minas, Almonte, y el ex ministro de Economía, que ellos culpaban al incremento de las pérdidas a la supuesta politización de las EDES. Ellos dijeron, nosotros tenemos que despolitizar las EDES. Y resulta que han continuado incrementando las pérdidas. Entonces, yo quiero conocer su opinión sobre el proceso de reestructuración de las sedes, porque ahora se han contratado empresas que son especializadas en reducción de pérdidas. Y yo quisiera saber si eso es un proceso normal, si se hizo también en el pasado. ¿Cómo se dio? ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues sería bueno que tú dijeras por qué se ha incrementado ¿Y por qué se ha incrementado tanto las pérdidas? Una pequeña precisión. Casi un 50%. De pérdida de energía y ex ministro de poca economía. Comenzamos con el tema de las pérdidas. En el año 2019 las pérdidas representaban un 29%. Esto es el promedio de las tres. Hay algunas que están mejor que otras. Lo peor es de este. Está por encima de 50, está casi en 56%. Sí, o sea, es un desastre. Pero siempre ha sido mala. Yo recuerdo en CDE cuando estábamos, tu papá estaba ahí, cuando estábamos en el Consejo de Administración, que fue el último Consejo de Administración antes de la capitalización, que esa zona era realmente difícil. Y recuerdo a Radamés Segura que decía, yo espero cuando vayan estos gringuitos a cobrar la electricidad de esos barrios a ver lo que le va a pasar. O sea, ya él tenía esa percepción. ¿Terminó en un arbitraje esa concesión? Bueno, no, o sea, pero eso terminaron las tres en proceso de recompra por parte del Estado. Edenorte, Edesur se les recompra a Unión Fenosa y Edeste sí se va a un proceso de negociación donde los propietarios se desprenden de ella, lo compra una empresa especializada en temas de arbitraje y eso termina en también una negociación. Más cara que lo que fue la recompra que hizo el presidente Hipólito Mejía, que a mí me tocó valorar en términos de lo que era la propuesta que ellos estaban haciendo y la propuesta que hizo el gobierno. Pero volviendo al tema, después de haber estado en 29% el nivel de pérdidas, ¿qué sucede? En el año 2020 hay que entender que en ese momento hubo un aumento de la cantidad de energía porque se le estaba suministrando a los hogares porque la gente estaba metida en su casa. Había que dejarle electricidad porque imagínate lo que significaba tú en tu casa y sin electricidad. Entonces, el nivel, si tú tenías, por ejemplo, 85%, 89%, se le sube a 92, 93%. Luego, cuando llega el gobierno, ya le suben todavía más y eso significa que si tú le subes el suministro de energía a los clientes, tú necesitas hacer una mejor gestión. Esa parte no se hizo. Entonces, al no hacerse esa parte de gestión, de tú poder realizar las inversiones que tú tenías que realizar en medidores inteligentes, en medidores prepagos que te permitieran a ti una mejora de la facturación y cobranza, pues entonces las pérdidas iban a aumentar. Y eso fue lo que sucedió. A pesar de que Punta Catalina estaba reduciendo los costos de una manera significativa, vuelvo y te señalo, Punta Catalina te ahorra a ti 300 millones para las empresas distribuidoras y te genera... Falta lo de las empresas especializadas en reducción de pérdidas. No, pero voy para allá. Entonces, fíjate que eso le genera entonces una situación en la cual las pérdidas suben y se colocan en 1.3% del Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de $1.500 millones. 1.500, 1.600 millones de dólares al año. Entonces, cuando tú debías tener un déficit de $500 millones, entonces ahí tú tienes una combinación de una mala gestión de lo que es y un suministro adicional de electricidad. Entonces, esos son dos elementos que te explican el aumento de las pérdidas. Somos el tercero de la región. Haití el primero, después me parece que Guyana,
y nosotros somos el tercero, o Surinam, y nosotros somos el tercero. Cuando hay un cambio... En mayor nivel de pérdidas. El mayor nivel de pérdida de la distribución, sí. Sí, porque es que no es normal. O sea, tu normal nivel de pérdida debería ser alrededor del 15%. Y los superhéroes para un país como República y Dominicana. los superhéroes 15%. que van a reducir eso ahora. No, entonces tú tienes a Celso. Recuérdate que Celso ya pasó por la CDE, o sea, ya la CDE en que tiene de norte, de sur y de este de vuelta. Él tiene la idea de buscar técnicos puros que sean los que gestionen esa empresa, y él ha ido en esta ocasión también, ya como jefe también del Consejo Unificado de las empresas distribuidoras de electricidad, incluyendo lo que son esos principios, que es lo que, como él maneja las empresas, o sea, tratar de que sean una gestión lo más eficiente posible. Ahora, eso le va a tomar tiempo y recursos. ¿Por qué? Eso te iba a Porque, decir. por ejemplo, antes tú invertías $300 millones y pues de repente comienzas a invertir $115 millones y que ese era el otro punto que explica las pérdidas, que hubo una reducción del nivel de inversión a tal punto que no había ni siquiera medidores. Perdón. No de medidores inteligentes o medidores prepagos que yo te acabo de señalar que es lo que se necesita, sino es que no había medidores. Tú sabes que... O sea, ese es un Formas problema. Airbnb, ¿usted está de acuerdo con que se regulen? Hoy Diario Libre publica Pero un déjame, informe. antes de ir ahí... Las plataformas antes de ir ahí- de Airbnb. No, porque Antes quería, de ir ahí- porque no me antes quieren de ir dejar ahí- preguntar. Entonces yo tengo que tirar todas mis porque preguntas. tú no juntas. puedes tirar dos o tres preguntas al mismo tiempo, porque entonces los hermanos... No, lo que pasa es que yo tengo varias preguntas, Julio. Yo tengo varias Déjame preguntas. hacer una pregunta. Y hablando de Airbnb, ¿tú tienes inversión en Airbnb? Di la verdad. No, doctor, lo que pasa fue que leí el Diario Libre. hoy, Pero que publicó ¿tienes un inversión, informe. sí o no? Dime. No, no la tengo. No la tiene tengo. inversión. No, todavía ¿Tú, no. ¿Como Todavía persona no. física o empresa? Vamos a seguir con la pregunta. Vamos a escuchar su respuesta. Cuidado. No, que Diario Libre publicó un reportaje Cuidado. interesante y Adelante, no quería adelante. dejar pasar la oportunidad, pero adelante. Pero José. yo creo que yo creo en la competencia. Yo siempre he creído en la competencia. Y ese es un mecanismo de competencia que hay en el sector. O sea, obviamente que tú tienes que ponerlo también en un nivel paga impuestos. igual. O sea, Claro. ¿tú entiendes? O sea, si tú estás pagando en un lado el mismo servicio, tú deberías pagar en otro lado. Pero la competencia es la competencia. O sea, eso es algo positivo. Hace unas semanas, Papissen, el secretario del Tesoro norteamericano dio a conocer los resultados de las negociaciones entre China y Estados Unidos, que bajó de 145 a 30% los aranceles por 90 días. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es el análisis que tú haces de la estrategia personal de Donald Trump en medio de esta coyuntura? ¿A dónde él apunta y cuáles serían los escenarios posibles de esta guerra arancelaria? Porque uno... muralla china. En términos yo diría que preventivos, Atención la embajada. ¿cuáles serían los escenarios posibles de esta estrategia que tiene Donald Trump? Mira, cuando Donald Trump ya ganó las elecciones y se preparaba para tomar posesión, yo dije, bueno, buckle up. O sea, Amárrense los cinturones. Amárrense los cinturones porque viene perturbaciones, viene choque. Esa es su forma de gobernar. Óyeme, y le ha dado resultados en sus empresas. O sea, él sabe manejar. Y él lo hizo ya en su primera gestión. En su primera gestión hizo también una negociación fuerte con México y Canadá y una negociación fuerte con China. Y le puso aranceles fuertes a China. O sea, que eso ya se sabía lo que venía. Y su líder es McKinley, que era el tariff man, el hombre arancel, y él mismo se autodefine como un hombre arancel. Entonces, eso era algo previsible. Lo que no se sabía era la magnitud que él venía. En este caso se le fue, o sea, la tiró a 110 millas. Y entonces vino con unos aranceles recíprocos que chocó al mundo completo. Y ahí cayó el mercado, se generó una situación donde el dólar cayó el precio de los bonos y cayeron las acciones simultáneamente, lo cual no es normal. Cuando hay una crisis en el mundo, por lo menos el dólar se fortalece o por lo menos los bonos se fortalecen porque ahí tú vas a flight to quality, o sea, tú buscas un safe haven, tú buscas un lugar donde tú puedas invertir que sea seguro. En este caso hubo una situación donde el oro fue lo que se benefició porque había mucha incertidumbre en los Estados Unidos. Y yo señalé ahí en ese momento que el mercado iba a terminar de someter a la obediencia a Donald Trump. Hay que tener cuidado con
cómo uno dice las cosas, por si acaso. Sí. Pero, Atención, recuérdate, atención. recuérdate. Sí, Sí, sumamente. Ahora están revisando los celulares y las redes sociales. Exactamente, eso salió en un artículo ayer en el Financial Times, que es una situación que, óyeme, ha You're puesto- not allowed to criticize the president. Sí, o sea, lo que quiero decir que ese es su art of- de hacer negociación, o sea, su forma de negociar, y esperemos que rápidamente pues se enrumbe hacia una trayectoria que permita a la economía otra vez cierto sosiego y que pueda recuperarse. Recuérdate que estamos hablando de la principal economía del mundo, estamos hablando de la economía de mayor innovación, y por eso yo le recomendaría que modifique un poquito su apriete a las principales universidades como Harvard, Princeton, Stanford, Columbia, que trate de soltarla un poquito y que la deje, que deje su innovación, aun cuando él asegure algunos objetivos como lo que él quiere en términos de lo que son los discursos que puedan tener o el tema de la seguridad nacional. Pero hay que tratar de mantener la innovación en los Estados Unidos, mantener la competitividad, mantener el atractivo de la deuda de los Estados Unidos. Recuérdate, esa deuda ayer subió 5% la deuda a 30 años porque hubo un downgrade. Hubo un downgrade de ya Moody's, ya lo había hecho S&P, Fitch, pero hubo una disminución reducción de la calificación de de un escalón, y ya no es AAA los Estados Unidos, pero sigue siendo obviamente uno de los mejores del mundo. Pero hay que tratar de recuperar eso. Y mi recomendación al presidente Trump es que trate de que vuelva otra vez la economía y que ese 0.5 que estima el Fondo Monetario Internacional que se va a reducir a nivel global y que se debe a la decisión de los Estados Unidos, pues que se revierta y que pueda volver otra vez a crecer, y que entienda que porque un país tenga superávit con Estados Unidos no significa que está haciéndolo mal o que está haciendo algo mal hecho en contra de los Estados Unidos, porque República Dominicana tiene un déficit de 5.263 millones de dólares con los Estados Unidos y nos están clavando un arancel del 10% cuando deberíamos tener, utilizando la fórmula que ellos tienen, deberíamos tener un subsidio de 34%. Eso nos está costando más de 700 millones de dólares. Lo que Fíjate, pasa es una que, ellos Porque es lo que exportamos anualmente a Estados Unidos. O sea, si se mantiene el arancel durante el año. Sí, completo. o sea, eso es lo que recaudarían ellos, no es el impacto que tenemos, pero fíjate que cuando ya comienza a manifestarse un aumento de precios que le dice Walmart, miren, yo voy a tener que comenzar a aumentar precios, él le dice, óigame, ustedes ganaron billones de dólares el año pasado, así que los chinos y ustedes se coman el arancel. O sea, es un hombre duro de negociación, pero esa es la forma de ser del presidente de los Estados Unidos. Además, a mí me luce que ellos no están midiendo con otra vara, porque parecería que entienden que nosotros en términos netos nos beneficiamos de la relación, porque no es solo el comercio bilateral, sino que Estados Unidos tiene una presencia turística importante, República Dominicana, un flujo turístico 40. importante, y luego nosotros recibimos remesas, más de 10 mil millones de dólares. Entonces, cuando tiran los números, nosotros... Mala inversión. Extranjera. Entonces nosotros tenemos una relación bilateral donde nos beneficiamos en más de 10 mil millones de dólares, según los cálculos que hacen los americanos. O sea, sí, pero acuérdate que los dominicanos que viven allá, esos 2 millones, le generan también valor agregado, Claro. le colocan un alcalde, le colocan alcalde en Nueva York, le colocan alcalde en Lawrence, le colocan no, un yo estoy congresista. 100% de acuerdo contigo. Lo Sí, que estoy le diciendo- colocan, no, y también, además, mientras trabajando Centroamérica en los trabajando años todo el 80 estaba prendido en candela, República Dominicana fue el remanso de paz que ayudó a tal punto a los Así Estados es. Unidos que dos presidentes, el presidente Reagan lo invitó, tanto al presidente Balaguer. Jorge Blanco como al presidente Balaguer. Y ¿Tú sabes lo que es eso? En medio del colapso de Centroamérica, donde los comunistas estaban generando turbulencia, aquí, mira, tranquilito. Y eso fue lo que ayudó a que cuando el presidente Reagan lanzó la iniciativa para la Cuenca del Caribe, República Dominicana fue el país que más se benefició y por eso fue el boom de la zona franca a partir de ese Así es. periodo. Ustedes del saben, presidente Reagan. más que una pregunta, yo tengo una anécdota con Jaime. Jaime, yo tengo un trauma muy positivo con Jaime. Hace 20 años, yo participé en una actividad con un grupo de jóvenes que En el se parque. llamó La Otra Feria en el Parque Duarte. Y la policía, en ese momento era ministro de Interior y Policía Franklin Almeida, y nos mandó 30 cacos negros a esperarnos y nos prohibió la actividad. Franklin, que después iba a ser mi compañero en la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Entonces, resulta que
nosotros estábamos preparados y nos fuimos a los medios de comunicación y denunciamos la represión. Entonces, un grupo de personalidades dominicanas fueron a darnos apoyo, dentro de ella Jaime. Y estábamos teniendo una conversación frente al convento de los dominicos, ahí, justo frente al parque. Y yo tenía 20 años, ustedes saben, fervoroso. Le digo yo, no, porque este país lo que necesita es una reforma política profunda. Y me mira Jaime y me dice, ¿qué es una reforma política profunda? ¿Ustedes saben cuál fue mi respuesta? E-A-I-U-E. Jaime me dejó sin palabras. Y yo me preparé. Dije yo tengo que prepararme mi vida entera para responder que es una reforma política Jaime profunda. lo quería saber si mantenerse en el lugar apoyándolo Claro, o salir de ahí. Mira, huyendo por la derecha, ¿verdad? Eso generó. Si tú le decías que tumba el gobierno, tú de la revolución. Eso generó una conversación de lo más interesante, donde Jaime reflexionaba sobre, me decía, mira, tú ves ese campanario que está ahí arriba. ¿Tú sabes cuánto tardó construir eso? Eso tardó construirlo X cantidad de años. ¿Y cuánto tiempo toma? ¿Cuánto tiempo toma destruirlo? Tú lo puedes destruir de inmediato. Entonces, lo que quiero decir eso es que cuando yo le pregunto a Jaime todavía, yo me transporto a ese momento y hasta medio gagueo de vez en cuando. Pero ya, dale chance a los demás, Julio. Jaime es brillante. Pues, Gracias. Pero déjame preguntarle algo del mercado. Finalmente. Del mercado de trabajo. El banco ayer publicó la encuesta nacional del mercado de trabajo, ¿verdad? Estableció un incremento sin precedentes, ¿verdad? Creció creo con 4 puntos algo, ¿verdad? Ajá, ¿por qué te ríes, José, cuando lo dices? No, bueno, porque todo es sin precedentes, porque es lo último. O sea, todo es histórico, porque es lo último. Todo es histórico. Entonces, el adanismo. Sí, no, hay más de 5 millones de gente que trabaja, ¿verdad? Hay una disminución Eso no tiene más. muy pequeña, pero disminución de la informalidad en el mercado laboral. Y hay un tema que yo quisiera que tú abordes aprovechando este informe del banco, pero también una realidad que está planteada con el tema migratorio y las medidas que se han tomado, de cómo esto pudiese impactar el mercado laboral en sectores tan fundamentales para el aporte en el producto, o como aportantes al Producto Interno Bruto, como la construcción, que aporta más del 15%, creo que el año pasado aportó el 15.4% del PIB, y la agricultura, que aporta mucho menos, un 5 y algo, para mencionar dos, donde hay una presencia de mano de obra indocumentada, sabemos, migrante, que en el caso de la agricultura representa cerca del 90%, y el sector construcción cerca del 80%. Entonces, un poquito que nos contextualice eso con lo que podría pasar si mañana afectamos ese mercado laboral o no tomamos las previsiones en el marco de la ley para garantizar la mano de obra. Mira, en primer lugar, con relación a los datos del Banco Central, 176,000 puestos de trabajo en un año realmente está muy por encima de lo normal. Y la relación que existe entre crecimiento y creación de empleo, pues se duplicó. Y eso es algo que es difícil de lograr. Entonces hay que profundizar un poquito más en el estudio de qué está sucediendo en el mercado de trabajo que te permite a ti decir que tú experimentaste un aumento tan significativo en la mano de obra. O sea, que yo creo que ahí hay que hacer un análisis. Ver la metodología. Sí, bien detallado, porque me sorprendió. Sí. Me sorprendió. O sea, lo normal es 100, 120. En situaciones de ya normalidad, si tú tienes una situación como la que sucedió durante el COVID, que hubo una destrucción y luego Claro, ahí se explica. Ahí sí se explica que por cada punto de crecimiento tú tengas un crecimiento muchísimo mayor. Pero en este caso, por cada punto de crecimiento de la economía, tuviste un crecimiento del producto que es más del doble de lo que normalmente ocurre. Entonces, eso es un punto que hay que tomar en cuenta. Con relación al tema de la mano de obra haitiana, mira, yo he escrito varios estudios publicados aquí y fuera que analizan el impacto de la inmigración haitiana en el mercado laboral dominicano y en las finanzas públicas. Y el resultado es el siguiente. La economía dominicana tiene sectores, como es el caso de construcción, como es el caso de agricultura o agropecuario, como es el caso del comercio, turismo, donde ya la penetración del sector, en esos sectores de la mano de obra haitiana es sumamente importante. Si ahora mismo tú dices, ok, yo voy a sacar toda la mano de obra haitiana de la República Dominicana, colapsa el sector construcción.
O sea, tú lo puedes poner claro. Si tú sacas toda la mano de obra haitiana de la República Dominicana de un día para otro, colapsa el sector agropecuario. Claro, eso no es lo que va a suceder en términos de movimientos migratorios. O sea, tú no puedes de repente expulsar de un territorio. No, fíjate, Estados Unidos por igual. Si el presidente Trump decide sacar a todos los inmigrantes ilegales, colapsa el la 70% economía. de la mano de obra agrícola. Colapsa la economía de los Estados Unidos. O sea, en el caso de República Dominicana es más importante por el hecho de que el sector construcción, como tú muy bien señalas, es el más importante de la economía dominicana, 15% del PIB. Entonces, ese es un punto. Ahora, hay que tomar en cuenta también que nosotros no podemos seguir recibiendo esa cantidad, ese flujo enorme de mano de obra haitiana, que va a seguir sucediendo porque es que somos un imán. Recuérdate que nosotros tenemos un nivel de ingreso entre 5 y 6 veces el nivel de ingreso promedio de los haitianos. Entonces, y no hay una frontera que sea verdaderamente divisoria, sino que es muy fácil. Además, yo he dicho, quisiera que tú te refirieras a eso, que el dominicano ha mejorado su condición y hay trabajos y oficios que no está dispuesto a hacer. Depende del precio. No, porque depende del precio. Claro, depende del precio. Sí, pero es que es el mismo salario para dominicanos o migrantes que estén dispuestos a hacer la labor. En el campo, el migrante, mira lo que sucede. Entra, acuérdate que el salario es uno. Claro, cuando entra el haitiano, deprime el salario. ¿Cómo es el haitiano? Este es un tema importante, entonces déjame desarrollarlo. Mira, el inmigrante haitiano, ¿qué característica tiene? Tiene 8 años de escolaridad. Esos son los 8 años de escolaridad que tiene el 20% más pobre de la República Dominicana. Es decir, que el inmigrante haitiano con quien compite es con ese dominicano de menores ingresos. Y tiende a deprimir el salario. Tiende a deprimir porque si aumentó la oferta de esa mano de obra, se reduce el salario. Entonces, ese es un punto que tú tienes que tener en cuenta. Ahora, beneficia al que lo está empleando. Lo beneficia, por ejemplo, si es una empresa, aumenta el retorno del capital, la rentabilidad sube, por ejemplo, si tú estás construyendo con mano de obra haitiana. Si tú tienes un comercio y tú utilizas haitiano, mejora su rentabilidad, por eso los comercios chinos, fíjate que están empleando haitianos. Si tú tienes, por ejemplo, en el sector agropecuario, mano de obra haitiana, tú tienes unos menores costos, aumenta tu rentabilidad. Y si tú tienes un empleado haitiano que te está cuidando en tu casa, tú también, al deprimir el salario de ese tipo de servicio, tú estás mejorando tu salario real porque tú puedes adquirir ese servicio a menor salario en términos relativos al tuyo. Entonces, por lo tanto, tú mejoras. O sea, la mano de obra haitiana ha mejorado el retorno del capital, pero ha deprimido el nivel de ingreso promedio de los más pobres y eso hace que aumente la desigualdad. O sea, que la presencia haitiana tiende a aumentar la desigualdad en la República Dominicana. Una presión hacia el aumento de la desigualdad. Entonces, ¿cómo tú logras que sacando mano de obra haitiana, tú logras que el dominicano se interese otra vez para trabajar en construcción? Si tú mecanizas y logras generar un aumento de productividad. Acuérdate que no toda la actividad agrícola se puede mecanizar. Entonces, esa inmediatamente, lo que te dice a ti, que quien va a hacer eso es personas de un muy bajo nivel educativo. Lamentablemente. Cuando tú tienes que el nivel de productividad... Vamos a invertir en innovación, a ver si construimos máquinas que puedan recolectar todo eso. Sí, también. claro. O sea, ni Estados Unidos lo ha logrado, ni Alemania. Bueno, pero si tú tienes una necesidad, tú apuestas a generar aquello que da respuesta a la necesidad. Ese es el fundamento de la innovación. Mira, yo escribí un artículo en 1990 sobre el tema de los haitianos aquí en el país. Y yo dije, mira, la única forma de tú lograr que el dominicano te realice, por ejemplo, en ese momento eran las actividades agropecuarias, es si tú mecanizas el campo. Porque aumenta su productividad y tú puedes entonces pagar más. Pero eso no lo lograron en Estados Unidos. No. Mecanizar 100%. Por eso te digo. O niveles. Hay una parte. Y hay actividad. La caña se puede mecanizar. No, pero tú tienes, por ejemplo, los campos de trigo de Estados Unidos. ¿Tú has ido? El campo de maíz. El campo de trigo y maíz es una sabana, un valle. Y eso donde la máquina entra y recoge. Y ahora, cuando hay que coger naranjas. Cuando hay que coger el café, que no madura parejo, que tú tienes que coger las uvas rojas y dejarlas verdes en la mata, y subido en una loma, yo quiero saber qué máquina hace eso. Tú necesitas, siempre tú vas a necesitar inmigrantes.
Exacto. Siempre. Entonces, O sea, eso es siempre tú reconocer necesitas. Siempre. Eso es lo que él tú quería que le diga. Ya, Sí. después vamos a sacarlo todo, pero vamos a reconocer No, eso. no. No, tú no quieres que lo saque. Tú estás pero- negando los avances de la tecnología. Ahora hay Está sensores. maltusiano él hoy. Ahora hay sensores. La tecnología de ahora no es la de los años 80 ni de los Estamos de años acuerdo, 30. Entonces, sí. Pero todavía- si hay un momento todavía se donde pica la caña, tecnología se recoge café con la mano, se recoge herramientas cacao para con la poder mano. automatizar sectores, es ahora. Y en el futuro Entonces, más. tú no puedes pararte y decir, no voy a hacer nada porque no se ha No, podido. es que yo no he dicho eso. No, eso pero lo está yo diciendo tú. estoy dramatizando un poco, que es un Bueno. recurso válido. No, pero y deja llevando que al el extremo invitado, tu argumento. como es una entrevista, él responde, dramatice él. Adelante. Mira, ¿Por qué lo hemos llamado el Doctor, ministro de la censura? esto es todos los días, doctor, esto es todos los días. Adelante. El punto es, si tú de repente sacas toda esa mano de obra, actualmente eso es lo que se llama un choque de oferta negativo. Eso se le dijo también a Trump. Esa situación, si tú la aplicas una expulsión de los inmigrantes, tú inmediatamente generas una caída de la actividad económica. Fíjate que España es el país de Europa que más está creciendo. ¿Por qué? Por los inmigrantes. La inmigración. Pero no es por el turismo, doctor. No, la inmigración. ¿Por qué? Porque la inmigración te ha permitido a ti una reducción de costos y un aumento de competitividad. Entonces, obviamente, España es una potencia La historia no contada de turística. España es una historia, es una potencia turística Es industrial. fuera de serie. Pero España tiene muchísimos otros méritos El también. Estado- Pero el Estado la welfare inmigración ha favorecido eso. Fíjate, en el caso de República No trabajar, Dominicana, te el genera inmigrante más ingresos. venezolano, ¿con quién compite? ¡Oh, padre! El inmigrante venezolano, ¿con quién compite? Clase media hacia arriba. Con Y el trae capital profesional, además, con el trae lo capital. profesional. Y ese no es el Fíjate que problema, no, porque- ese genera también un valor agregado. Claro, ese claro. genera un valor Tecnificado. agregado. Genera valor agregado y te obliga a tú tener que competir más. Entonces yo creo que siempre hay que tomar en cuenta todos esos elementos a la hora de tú decidir, bueno, cómo va a ser la política. Ahora, lo que sí te puedo asegurar a ti, tú no puedes permitir, por ejemplo, que vengan inmigrantes a destruir tus recursos naturales. Estamos de O sea, acuerdo. como tú viste El que hay desorden, una el fila. desorden. O sea, óyeme bien, a Trujillo, a Balaguer, tú no le haces eso de la explotación de No, los bosques dominicanos. De la Sierra de Bauruco. Cuidado, No, pero cuidado, es que el doctor. mercado- el no te lo mercado permite. laboral No te lo de permite. inmigrantes estaba regulado. Aquí se traían los haitianos por cuota y venían a Eso es lo cortar ideal. caños y se devolvían. Eso es lo ideal. Entonces, pues, la ley establece que- los mecanismos para eso. Doctor, Pero entonces, eso el es lo trabajador que- es temporero. pero aplica la ley. Que eso Doctor, es. final- Entonces tú lo identificas. En primer lugar, tú lo identificas. Tú dices, ese grupo está trabajando en esta obra. Correcto. Terminó la obra. Bueno, tú tienes que ir a otra obra. Si tú en 3 meses no tienes, te fuiste para tu país. Como dice Coprobe, que necesita 86 Finalmente, mil señores, exactamente, trabajadores. Finalmente, si José nos da terminar. Doctor, como tú haces 3, 4 preguntas su para visión que tal, sobre la tengo que minería aprovechar lo mismo. y qué explica que nosotros no estamos aprovechando Ministro estos de la momentos censura, de oro en los mercados internacionales. Mira, lamentablemente lo que sucedió fue que no se aprobaron no se otorgaron los permisos oportunos para que pudiera haber un aumento de la producción de oro, a pesar de que se le advirtió durante muchos años antes de que venía una reducción del nivel de eficiencia de la producción de oro de la República Dominicana y de 1 millón de onzas que estábamos exportando, 1 millón de onzas Troy que estábamos exportando anualmente, lo que estamos exportando ahora mismo es 500,000. Ay. Y eso a pesar de que tenemos un aumento histórico de los precios del oro a nivel global, pues hemos tenido una reducción de nuestros ingresos por exportación. Es una lástima porque por cada $100, alrededor de la mitad van al Estado. De $100 de lo que tú exportas, alrededor de la mitad va al Estado. Entonces eso es una pena. Es una pena que también el ministerio, que es el mismo ministro que hundió el sector eléctrico, Ay. o sea, que gracias a Dios ya está lejos. No, hay que decir las cosas como es. ¿Tú sabes por qué? Porque hay que dejarlo. Sí, que ya está lejos. Yo lo hubiese mandado más lejos todavía. Que no lo hunda ese consulado. ¿Sabe para dónde Que no le deberían hunda. mandarlo? A la frontera entre Irak y... Palmonte. Muchísimas gracias, un placer. profesor Jaime Aristia Escuder. Qué privilegio. Óyeme, increíble. Se quedan preguntas. Cuando uno tiene Sí, invitados sí, de sí, este sí, nivel, Ay, me había que sacarle de jugo. calidad, Sí, claro, sí, ¿no? sí, Hasta sí, sí, abusamos un poquito de tu tiempo. Un placer, un pero, placer. pero un verdadero placer. Hay tantas cosas Con que, una máquina que se quedan. automatizada que saca Quizá jugo. para una próxima oportunidad, porque Jaime conjuga tantas cualidades, dentro de las cuales está saber enseñar. O sea, no todo el que maneja una área del saber humano sabe a su vez transmitirlo con eficiencia. ¿Y los exámenes cómo son, Jorge? Bueno, hermano, hay que salir corriendo.